Buenas tardes a todos los amigos de la librería Carlos Fuentes. Seguimos acá en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el stand I-10, acá en el área nacional. Y la tarde de hoy tenemos el gusto de conversar unos minutos con Frida Cartas, autora no solo de este, Transporte a la Infancia, sino de otros dos títulos. Y bueno, un poco, Frida, la idea es conversar sobre esta conjunto de estampas, ¿no? De pasajes a través de los cuales vas contándonos eso, la transformación, el renacimiento del cual pues tenemos testimonio. Y quería preguntarte primero por eso, por los dos libros iniciales, Cómo ser trans y morir asesinada en el intento. No es un título muy suave, y me gustaría eso, que arrancáramos por ahí. Pues ese es tu segundo libro, que nos cuentes un poco cómo llegas a la escritura y por qué ese libro antes de explorar tus orígenes. Creo que los dos primeros libros fueron muy catárticos, como de sacar muchas de las posturas políticas, ¿no? De las violencias que se viven como persona en el espectro LGBT. Entonces los otros dos libros fueron totalmente catarsis. Este fue un poco más allá, creo que este ya fue terapéutico, creo que este ya fue sanar muchas heridas, ¿no? Y también apapachar a mi mamá, hacernos un regalo, digo yo, que este es un regalo que nos hicimos, que es para ella, pero también es un regalo para mí, porque es darle las gracias a esta niña, a esta adolescente, que no sería yo ahora si no hubiese estado esa niña y esa adolescente antes. Es muy bonito porque, claro, es un retrato de una familia, con muchas dificultades, es un retrato de una familia que además se tiene que enfrentar con el miedo y el rechazo a lo diferente, ¿no? Una serie de instituciones muy particulares que en vez de acoger, en vez de apapachar, que es un término que utilizas mucho, lo que hace es señalar, estigmatizar. También ahí es claro, y me gustaría eso, como esa experiencia de la sororidad que se entiende de la relación con tus hermanas, esa solidaridad, ese universo femenino que se va construyendo, y que además es eso, es bastante bello sentir que ya no hay una catarsis, sino todo lo contrario, una reconciliación. Fíjate que cuando escribí este libro fue en la pandemia, creo que era un momento en el que crecieron los índices mundiales de depresión. Y yo, al contrario, creo que para mí fue como la pauta de voltear a ver a mis hermanas en la incertidumbre que estábamos mundialmente, pero también un poco como darnos voz, darnos este abrazo escrito en la distancia, en el contexto en el que estábamos. Entonces, cuando se los acerqué y lo platicamos, hubo algo que pareciera muy obvio, pero ellas me dijeron: Frida, es que la mamá que tú tuviste no es la mamá que tuvimos nosotras. No. Y entonces yo les decía como esto, de que no porque no haya sido la misma, no implicaba una relación sorora o empática, ¿no? Sino que más bien tratáramos de entender que de las tres hijas, yo era la más débil en ese entonces, la que necesitaba que mamá estuviera más tiempo, más cerca, y yo generé más confianza con ellas. En cambio, mis hermanas eran un poco más independientes, un poco más fuertes en ese entonces, no solo porque eran mayores, sino porque ellas no tenían este escarnio que yo tenía en la infancia. Entonces creo que cuando hablé eso con mis hermanas, pudimos entender que esa diferencia no necesariamente es mala, sino habla justo de una relación distinta nada más, ¿no? Pero somos la misma familia, somos la misma sangre, crecimos en el mismo hogar. Me interesa además ese ejercicio porque, digamos, estos pasajes de tu vida poco a poco también van explicándonos, ¿no? A partir de una serie de términos y de relaciones, una forma de entender, por ejemplo, el cuerpo en la infancia, ¿no? Y además, en tu caso, un cuerpo pues, trans, ¿no? Una identidad que se está construyendo. Vamos a esos pasajes, ese momento en donde
sientes que eres Frida? Fíjate que cuando yo hice este libro, ya que estaba escrito y todo, y que ya lo habían leído varias personas antes de publicarse, les decía que si hay una parte adulta en este libro, es la parte que hace cierta denuncia, ¿no? En el libro, pero sobre todo era como esta parte en la que deja claro que el tema de las identidades trans no tiene que ser un tema forzosamente académico o activista en el que cada cosa tiene un nombre, porque es obvio que la diferencia siempre estuvo, es obvio que el cuerpo siempre estuvo, es obvio que yo no me hice trans a los 30 o sea, hubo una etapa en la que no se llamaba así, pero que la situación deja de facto que sí estaba ahí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las personas trans, discursivamente es como una niña que ahora es un hombre trans, que cambió o que transicionó incluso ese lenguaje. Y yo recupero mucho esta memoria desde el asunto de yo no cambié, yo siempre fui Frida, aunque no me llamara Frida, aunque no me viera como Frida, porque mi cuerpo estaba pensado como para interactuar con el entorno desde las mismas figuras de mi mamá, de mi vecina, de la mamá, incluso de la novia, de la esposa, que eran también vecinas, ¿no? Como ese tipo de cosas. Entonces sí, creo que me interesaba mucho cuando le di esta voz adulta al libro, que repito, es más la niña la que habla y la mamá de la niña, pero si hay un pedazo de mi voz adulta es entender eso, entender que no nació de un día para otro y que aunque no tuviera ni el lenguaje ni el discurso, ahí estaba. Okay. Hablas de las vecinas, hablemos de esas instituciones como la colonia, el colegio, ¿cómo lo ves ahora? ¿No? ¿Cómo ves ese camino transitado de las dificultades que tuviste que enfrentar, ¿no? El rechazo? Y ahora, digamos, donde hay poco a poco una paulatina apertura, un paulatino deseo de comprender al otro. Pues mira, creo que eso ayudó mucho el auge que tuvo el internet y las redes sociales en el 2000, y también nos da una idea de que las situaciones son las mismas, solamente lo diferente es que ahora tienen más visibilización, mayor alcance, se masifican más, pero que la institución como la iglesia, como la escuela, como la familia, como el lugar, la tierra donde naces, también la colonia o el barrio donde vives, es el mismo barrio que hay ahora, ¿no? Solamente que está acaparado como por otras herramientas de las personas que ahora están, que ya no les es tan desconocido el tema, pero que sigue teniendo como esta idea o este prejuicio, ¿no? O este como no entender, y es cuando yo les digo que no necesitamos entender, porque no es que antes lo entendiéramos y también probablemente no lo entendamos, ¿no? Yo digo que lo más interesante o lo más importante es que acompañemos esa diferencia siempre sin juzgarla, y sobre todo sin condenarla, sin criminalizarla, ¿no? Porque diferentes también fuera de la comunidad LGBT, un cuerpo racializado es diferente, un cuerpo gordo es diferente, un cuerpo con discapacidad es diferente, y también es diferente y es un cuerpo contrahegemónico, ¿no? Poniéndole estos discursos más elaborados, pero siempre han estado. Pero también siento que hay una crítica clara, no es velada, y hablas de los feminismos, ¿no? Y también de posiciones en donde creeríamos que la diferencia debería ser aceptada y resulta que no. Cuéntanos un poco ese enfrentamiento con líneas del feminismo que no creen que una mujer trans pueda ser una mujer. Pues creo que ese es como el tono político de la novela, dejar claro que esto que llamamos espacios seguros o esto que llamamos movimientos sociales son también espacios de conflicto, espacios de confrontación, espacios de diferencias, ¿no? Hay una frase de Audre Lorde que es muy bonita porque dice que lo que nos separa no son las diferencias, sino la incapacidad de entender que somos diferentes nada más, ¿no? Entonces creo que eso se refleja mucho en el feminismo. Si tú me preguntas,
yo te puedo decir que no me gusta ser feminista, pero que sí es muy importante serlo, ¿no? O sea, no porque sea un espacio que ya no es seguro para las mujeres trans, hay que abandonarlo o hay que dejarlo ir. Me parece que no, o sea, que podemos estar ahí entendiendo que sí hay una diferencia, pero no por eso es un espacio que no es para mí o que no es para... Y creo que eso es lo que ha hecho falta entender a las otras mujeres que no son trans, que no les estamos robando el espacio, ¿no? Que no estamos invisibilizando la propia experiencia o la propia violencia histórica, ¿no? Sino más bien es otra violencia, otro espacio dentro de un movimiento que es muy amplio. Muy bien. Y volviendo, porque no cerramos esa idea de los libros anteriores, los dos primeros fueron autoeditados, ¿no? Este también. Claro, Ajá. pero este dio un paso digamos, muy especial. Cuéntanos la historia de tus 3 libros y cómo llega a un público más amplio, que creo que eso es también lo importante. En la medida en la que podemos, ¿no?, leer tu historia, leer tu novela, a través, digamos, de una editorial que apuesta como Almadía por la diferencia, nuestros procesos de comprensión de lo diferente va a ser mucho mayor, y creo que eso es un ejemplo muy valioso. Fíjate que el primer libro fue a los 17 años, fue una carta para mi papá, porque como también van a poder ver en esta novela, la relación con mi papá siempre fue muy ríspida, muy mala, ¿no? Entonces ese libro fue a los 17 años, era una carta para él, una carta que se publicó cuando yo estaba en la prepa. Después vino un libro de cómo ser trans y morir asesinada, que va como entre el ensayo y entre el manifiesto político. Y que es el libro que llegó a Almadía por una coincidencia muy bonita, que fue que alguien lo leyó y consideró que tenía un valor literario y lo acercó a una editorial. Y la editorial me contactó y alguien me dice, güey, pero todas las personas que buscan libros buscan en la oportunidad de que se les publique, y yo todavía lo pensé, yo todavía dije, ¿será que sí? Porque finalmente, siendo autogestiva, no es tan grande el público, y aunque es un libro muy privado, tampoco es que tenga un alcance grande, ¿no? Entonces, una editorial creo que puede tener un alcance, y yo lo quise pensar como de, si lo quiero, o ya mejor lo dejo ahí, pero alguien me dijo, oye, este libro puede salvar vidas, y literal puede salvar vidas, porque en México tenemos una tasa de suicidio de niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, son 3 adolescentes entre 10 y 14 que se suicidan todos los días. El mundo es un mundo cruel para las infancias, es un mundo cruel para las adolescencias. Entonces, cuando alguien me dijo, este libro puede salvar vidas, creo que dije, ok, yo no soy de las personas que va y hace marchas, yo no soy de las personas que puede hacer activismo, yo no soy de las personas que puede hacer otras cosas, y si esta escritura puede contribuir de manera política a esto, creo que eso fue lo que me llevó a decidir. Pero sí fue muy, muy curioso que Almadía me buscara y yo creía que me estaban jugando una broma. Bien. Ahí, bueno, son 28 capítulos, ¿no? Y cada uno de ellos brevemente va esbozando todo un cuerpo de un arco vital. Y se inicia y se cierra con la imagen del padre, ¿no? Ya nos dijiste, y el cierre, y no lo vamos a spoilear, es bastante doloroso. Pero cuéntanos un poco sobre la manera de reconfigurar lo masculino también, ¿no? Ese otro, tu compañero, ese mundo que se puede construir a partir del amor. Fíjate que cuando yo llegué al feminismo, también me casé mucho con la idea de que las masculinidades o los hombres eran una forma homogénea de violencia. Y este libro me dio la oportunidad de entender que los hombres, en una precarización, que eran los que me rodeaban en la infancia, había una criminalización de la masculinidad, pero no es cualquier masculinidad, es una masculinidad desde la pobreza, ¿no? Y entonces eso fue muy reconciliador, fue como tener otra mirada de la misma mirada que yo ya tenía. Entonces creo que las relaciones políticas no solamente son como de temas movimientos sociales o discursivos, sino también las relaciones de amor. El amor también es político. Entonces es un libro que quiso salir de la revictimización
es cruel, como dices, es doloroso, pero también es divertido, también es un poco hilarante en el sentido de, pues estos somos, aquí estamos, no lograron prendernos fuego, y creo que eso puede servir mucho como entender que las violencias no son homogéneas como nos dicen, porque las personas no somos homogéneas como nos dicen, ¿no? Es como de ustedes son los heteros, ustedes son los LGBT. Y yo digo, no, es más, o sea, la diversidad, no solamente sexual, la diversidad es, también está la diversidad en las personas heterosexuales, la diversidad en las clases, ¿no? La pobreza, la burguesía, como ese tipo de cosas. Y pues eso fue como lo interesante cuando alguien me dijo, lo podemos publicar no por hacer bulla en el tema mediático trans, sino porque tiene un valor literario que le puede servir a muchas otras personas. Entonces fue lo que me animó. Eso, y mi terapeuta me dijo, a ver, ¿estás llorando por la exclusión laboral? Esta es una oportunidad. Di que sí. Muy bien. Pues Frida, muchísimas gracias por estos minutitos, muchas gracias a ti por el espacio. No, y por eso, por un libro valiente, por haber tomado esa decisión. Creo que salvará vidas sin ninguna duda y nos ayudará a muchos a entender eso, que hay cosas que a veces no vemos y tenemos enfrente, y es solo un poquito de apertura para que también nosotros nos transformemos. Entonces, Frida, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y pues nada, ya lo saben, Transporte a la infancia de Frida Cartas, de la editorial Almadía, aquí también en la librería Carlos Fuentes. LCFF, letras que nos transforman.